Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Modelo de sustitución de importaciones. Ese es el que está aplicando el presidente de los Estados Unidos en estos momentos. Un modelo que se utilizó en Latinoamérica en la década del 70. Se llama así porque la idea era en esos momentos que la única forma de ser un país desarrollado era mediante la creación de industria, porque los países ricos eran los países industrializados. Por tanto, había que atraer las industrias. Para hacerlo, se elevaban los aranceles, o sea, los impuestos de importación, para que fuera más barato producirlo aquí que traerlo de los países avanzados. En Panamá, por ejemplo, se llegó no solamente a poner aranceles altos, sino a prohibir la importación de productos en los cuales hubiera industria. Como las fábricas de zapatos. Se prohibía la importación de zapatos. ¿Por qué? Porque habían fábricas de zapatos en Panamá. Resultado, un desastre. Ya que no había competencia, se pusieron de acuerdo los 2 o 3 industrias de zapatos, subían los precios de forma extraordinaria y en esos tiempos los zapatos eran más caros que ahora. 50 años después. El problema con ese modelo es que los aranceles se aplican inmediatamente, pero traer una industria o llevar una industria de Estados Unidos después que ha estado en China ya 20, 30 años, que se han ido trasladando la industria para China, por una sencilla razón, porque todo en Estados Unidos y sobre todo la mano de obra es muy cara. Si se le paga $20 a un trabajador de un restaurante de comida chatarra y el único adiestramiento que tiene es sacar las papitas cuando se prende la luz roja, cuando un obrero norteamericano tiene carro él, su esposa y sus hijos mayores de 15 años, contra una industria china que paga 400 o 500 dólares mensuales. Entonces eso no hay comparación posible y los chinos cada vez han sido más eficientes. La forma en que se fueron las industrias para China, y a mí me consta porque viví el proceso, fue que las empresas europeas y norteamericanas se iban a China y hacían algo así parecido a una licitación. Decían, mira, yo quiero que me produzcas con estas especificaciones detalladas, especificaciones americanas o europeas. La industria, la fábrica que se lo ganaba, se lo daban por 3 o 5 años. A los 5 años tenía que concursar de nuevo. Si alguien te lo hacía más barato, entonces perdías el contrato. Y así perdieron el contrato algunas empresas e industrias. Pero esa gente ya había conocido perfectamente y tenía todo el detalle de los productos norteamericanos y europeos. Así que empezaron a producirlo, pero sin la marca. Y poco a poco han ido avanzando después de más de 30, 40 años. Y ahora son muchas veces más eficientes y mejor producto que los norteamericanos, aunque hay buenos y hay malos. Ahora Trump quiere llevarse de vuelta a la industria de Estados Unidos poniéndole aranceles. Pero ahora se supo que ha sido poco pensado, poco analizado. Porque no es cierto que iguala los aranceles y lo pone a la mitad. O sea, eso no es cierto. Por ejemplo, no es cierto que Europa cobra 30 y pico por ciento de arancel a los carros. Europa cobra entre 2 y 5, no más de 10% a los carros norteamericanos. Entonces la fórmula que hace es
ver el déficit comercial, la balanza comercial, por ejemplo, para poner un ejemplo que no necesariamente es así, digamos que Francia exporta 40% más de lo que importa a Estados Unidos. Ah, bueno, 40%, bueno, te voy a poner un arancel del 20%. Pero no es cierto que Francia le pone 40%. El déficit comercial, una cosa no tiene que ver con otra. Entonces le vas a poner 20 o 30 o 40% de arancel a un producto que tú ni siquiera produces. Por muchas razones, porque no sabes cómo producirlo, porque tienes un mercado interno que lo quiere. Cualquier cantidad de razones. Entonces es un disparate. Cualquiera que haya pisado una facultad de economía sabe que ese modelo, que fue un fracaso en la década del 70, pregúntenme a mí cuántas fábricas, o averigüen ustedes cuántas fábricas hay en Panamá después de aplicar ese modelo por más de 10 años. Ninguna. En cuanto se abrieron los mercados, se fueron. Por varias razones. Igual en Estados Unidos. O sea, ese 10, 20 o 30% aún así resulta más barata la producción china. Con el agravante que China, si tiene una sobreproducción, tiene 1.200 millones de chinos, de los cuales tal vez 2/3 partes no tengan el poder adquisitivo para comprar lo que se va para Estados Unidos. Pero siendo un gobierno centralizado, una dictadura que toma decisiones, ha tomado decisiones tan específicas como esta fábrica o esta empresa de Missouri no entra a China. A diferencia de Estados Unidos, que tiene que hacer más maniobra para poder evitar, o sea, él puede hacer un target directo a las empresas que no les interesa que compitan con las empresas chinas, y además tiene un mercado interno que puede expandirse. Estados Unidos no tiene para dónde, porque además al ponerle aranceles a sus vecinos cercanos le reduce el poder adquisitivo. Mira, esto, cuestión arancelaria, ya tiene dos referencias muy específicas a nivel histórico. Uno, 1929, los productores norteamericanos en crecimiento afirmaban que no podían vender más porque los productos europeos más baratos le estaban quitando el mercado. Así que se subieron los aranceles para que el producto europeo no pudiera. Claro, causó una recesión en Europa, que eso llevó al fascismo. Los europeos no tenían poder adquisitivo para comprar productos norteamericanos porque se le había olvidado a esos productores que el mercado de Estados Unidos no era suficiente y ellos también vendían en Europa. Al no poderle comprarle, pues vino la gran recesión. En la década del 70, igual con el sistema el modelo de sustitución de importaciones, al final terminó en un desastre, una crisis económica en 1980. O sea, en los casos que se ha aplicado aranceles, ha sido un desastre. Pero lo peor de todo es que el mayor desastre fue en 1929 con la Gran Depresión, y los aranceles, los niveles arancelarios de Estados Unidos hoy solamente se comparan con 1929. Eso significa que las posibilidades de una recesión en Estados Unidos y luego en el mundo por efecto son mayores que el 50%. Yo soy el profesor Felipe Argone y esto es Economía en 10 minutos.